Bueno, entonces seguimos con nuestro curso de formación planetaria y hoy sí vamos a ver la formación en sí del planeta. Hasta ahora venimos viendo la evolución del disco protoplanetario, la formación de estos pequeños cuerpos que llamamos primero pebbles cuando son centimétricos y planetesimales cuando son del tamaño de kilómetros, pero ahora vamos a ver en sí cómo formamos un verdadero planeta, un planeta terrestre o un planeta gaseoso como Júpiter. Pero vamos a ver el escenario mientras todavía está el disco de gas, ¿sí? O sea, cómo logramos formar estos objetos en la presencia de un disco de gas antes de que se disipe. Vamos a ver un montón de conceptos, así que primero una introducción al modelo de formación planetaria, que ya lo mencioné, se llama modelo de acreción de núcleo, el core accretion. Después vamos a ver cómo formamos un planeta que crece acretando planetesimales. Y hay un montón de conceptos ahí que vamos a ver. Primero el enfocamiento gravitatorio, por ahí ya lo conocen de dinámica celeste. Cómo son las tasas de acreción y cómo es el tipo de crecimiento del núcleo. El concepto de zona de penetración, de masa de aceleración. Después unos viscous steering, dinámica, fricción dinámica y fricción por el gas, que vimos un poquito ayer, crecimiento oligárquico. Bueno, vamos a ver todos estos conceptos, así que probablemente capaz que los conocen, algunos los conocen, no. Algunos sí, no todos. Sí, pero vos sos de posgrado. Le vi la licenciatura igual. Así, está. Sí, algo de, no sé si lo biología, ¿no? Pero no puedo... Bueno, si hay algo que digan, esto ya lo sabemos, díganme, lo pensamos más rápido. Sí, pero supongo que casi todo, en general para los demás es más nuevo, no sé. Después vamos a ver en sí cómo es que se calcula la formación de planeta gaseoso, la creación del gas. Para eso hay que resolver ecuación de estructura. Vamos a ver el concepto de masa crítica, vamos a ver el modelo de formación estándar, que es el modelo Polar del 96. Y por último tengo algunas cosas de reacción de Pérez, vamos a ver si da o lo seguimos mañana. Entonces, ¿cómo se forman los planetas? Hay básicamente dos grandes paradigmas. Uno es, se dice desde abajo hacia arriba, porque la idea es que primero vamos formando cosas pequeñas hasta llegar a los planetas gigantes. Es el que ya mencioné, core accretion, es el modelo más aceptado para formar planetas al momento. Pero también, igual hay que mencionar, por más que no lo vamos a desarrollar, es la otra visión de cómo formar planetas, que es de arriba hacia abajo, porque la idea es que el disco, los dos parten de que se formó un disco cuando la estrella se está formando, ¿sí? Como subproducto de la formación estelar se forma un disco para conservar el momento angular, ¿sí? Esta estructura achatada alrededor con su velocidad angular. Pero en esta otra visión de arriba hacia abajo, que se llama modelo de inestabilidad de disco o inestabilidad gravitatoria, la idea es que en ese disco los planetas colapsan, o sea, hay aglomeración de material y colapsan por su propia gravedad, como si fueran estrellas, como si estuviéramos formando estrellas, pero del material del disco. En esta visión de inestabilidad del disco, es muy fácil formar planetas gaseosos, pero es muy complicado explicar cómo formar un planeta solo rocoso como la Tierra. Entonces tiene esa contra. Y además hay algunos temas, esos protoplanetas que se forman tienden a migrar muy rápido hacia la estrella, entonces es difícil retenerlos a distancias grandes, orbitales grandes. Igualmente hay gente estudiando esto, que está muy bien que haya gente estudiando desde distintos puntos de vista. Ha habido menos avance con el modelo de inestabilidad del disco porque computacionalmente es mucho más complejo. Entonces ahora está habiendo más resultados, pero es más nuevo que lo otro. Y el otro modelo sí, vamos a ver, porque vamos a ver paso a paso, es relativamente fácil entender cómo se forma un planeta desde rocoso como la Tierra hasta un planeta gaseoso como Júpiter. Así que nada, acuérdense que están los dos paradigmas y nosotros acá en este curso, por tema de tiempo, vamos a ver solo el core accretion. Una pregunta. Sí. Lo último que vimos en la clase pasada, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la inestabilidad de algo. Extreme instability. Ahí va, ¿no es medio parecido a esta? Claro, hay un poquito de eso para la formación de planetesimales, sí. Tenés razón, porque hay que apelar ahí a la autogravedad, que esos cúmulos que se forman para formar planetesimales.
Pero esto es a otra escala. Estos cúmulos que se forman ya tienen la masa de varios Júpiter en general. Son mucho más masivos. Pero hay sí, como que la idea del mecanismo hay similitudes. Pero, o sea, en ese otro modelo, cuando se da el colapso, igual no se forma, o sea, el modelo no se forma un disco. O... No, se forma un disco, pero después... La realidad es que desde el disco, en el disco sobre todo, en las regiones más eso es a nivel disco, ¿no? Claro, a nivel disco, los dos parten de que se formó la estrella por el colapso, para poder formar una estrella, claro, sí, siempre con su producto, para conservar un tabular, se tiene que formar algo así. A ver, empezamos al principio. Para formar la estrella es un fragmento de la nube molecular, ¿sí? que por alguna inestabilidad hay una sobredensidad y eso empieza a hacer que la gravedad actúe y empieza a concentrar material. Ese fragmento de la nube molecular tiene un cierto momento angular. Entonces, cuando está colapsando ese fragmento para formar la estrella, por conservación de momento angular se forma siempre un disco, una estructura achatada. Entonces, las dos partes de que está la estrella con su disco alrededor. Pero en sobre todo en las regiones externas, simulaciones muestran que cuando el material se enfría puede tender a aglomerarse y a formar entonces planetas típicamente masivos. ¿Sí podrían convivir los dos modelos? Podríamos vivir, perfecto la observación. Capaz que nos falta un poco en realidad en empezar a hacer convivir distintos modelos, porque por ahí explica mucha cantidad de planetas, pero no algunos, claro. Y capaz que eso sí se puede explicar. Sí, capaz que esto ocurre en etapas más tempranas. Cerca de la estrella son más... Sí, capaz que esto ocurre en etapas más tempranas y afecta también la estructura del disco y después ayuda en algo que ocurra al otro. O sea, está muy bien pensarlo así, no binario como yo presenté. Pero bueno, entonces vamos a ver la idea del core accretion. Entonces, se llama acreción de núcleo porque la idea es que primero para formar un planeta, sobre todo pensando en un planeta gigante, hay que formar su núcleo que es rocoso, sólido, rocoso o con hielos también, pero con material sólido en principio. Ese material sólido viene de, como ya vimos, esos planetesimales que se formaron, o cosas más chiquitas como las pelvis. Cuando, si puede escribirles, o anoten por ahí, cuando hablamos siempre de sólidos o elementos pesados, es un sinónimo en formación planetaria. Se van a ver que se usa intercambiado. Sólidos, elementos pesados, o cuando se habla de la metalicidad del planeta, siempre, igual que en astrofísica, es todos los elementos más pesados que hidrógeno y helio. Todo eso se usa como sinónimo, sólidos, elementos pesados o metales se usan como sinónimo. Correcto. Está hecha esa aclaración. Entonces, la idea va a empezar a crecer, alguna planetesimal grande va a empezar a crear estos sólidos que están alrededor. En un momento dado, más o menos cuando tiene la masa de la Luna, ese embrión, es capaz de ligar una pequeña, muy tenue atmósfera. A partir de ahí, entonces, el crecimiento del planeta siempre es acretando los sólidos y también lentamente formando esa envoltura gaseosa. En un momento dado, cuando la masa de esa envoltura gaseosa es comparable a la masa del núcleo, empieza lo que se llama el runaway del gas, lo vamos a ver después en detalle con el modelo de Polar. Lo que pasa es que en ese instante la autogravedad de la envoltura se vuelve bastante significativa. La envoltura, por lo tanto, por su autogravedad y por la gravedad del núcleo bajo, empieza a contraerse rápidamente. Y cuando se contrae, eso permite que más gas fluya hacia el planeta y más gas pueda ser acretado por el planeta. Entonces es un proceso de retroalimentación positiva, porque cuando acreto más gas, tengo más masa, más gravedad, más me comprimo, y eso genera un runaway de gas que permite que, si estamos bien de tiempo y el disco no desapareció, podemos terminar formando un planeta gaseoso como Júpiter. Puede pasar también que nuestro embrión esté creciendo en algún lugar del disco donde la formación, la creación del sólido sea más lenta. Entonces, cuando llegue a esa masa, cuando el momento en que empieza a darse esa runaway de gas, se llama masa crítica, eso después lo vamos a ver en detalle. Cuando se alcanza esa masa crítica para que empiece a acretar mucho gas rápidamente, puede ser que el disco ya esté desapareciendo, entonces, por más que el planeta, digamos, quiera acretar gas, no hay nada
que acretar. Estoy usando el tiempo de la palabra acretar, que tampoco existe en español, pero no tenemos una palabra en español para decir ganar más. Es un anglicismo total, pero me facilita un poco las cosas. Entonces, si estamos en esa situación, podemos terminar formando un planeta que está dominado por la parte rocosa o helada, por los sólidos, pero tiene un poco de gas. Esa es la idea, cómo se forma un planeta como Urano y Neptuno, gigantes helados. Hay problemas todavía con la forma, al día de hoy hay problemas con la formación de Urano y Neptuno, porque si se fijan en lo que dije recién, hay un tema de tuneo con el tiempo, o sea, justo tiene que pasar que el gas del disco esté desapareciendo cuando estoy teniendo más o menos una masa crítica. Urano y Neptuno tienen entre 10 y 25% de su masa en forma de gas, y justo hacer que el disco desaparezca cuando tienen ese porcentaje de gas es difícil, porque el planeta está tendiendo a convertirse en un gigante gaseoso. Hay una franja muy cortita, una ventana muy corta de tiempo en la cual eso pasa. Por eso, hasta el día de hoy sigue siendo un problema formar planetas en masa intermedia, que llamamos. Y sin embargo hay muchos. Sin embargo hay muchos, como les mostré en la primera clase, sobre todo ahora se sabe de estudios de microlentes gravitacionales que son muy abundantes. O sea que es algo en lo que yo, por ejemplo, estoy trabajando. Y por último, si estamos formando un embrión en una zona donde no hay muchos sólidos para acretar, básicamente durante toda la vida del disco, ese embrión no cambia, no modifica prácticamente su masa, y esa es la idea de cómo se forma un planeta terrestre. Después, cuando el disco se disipa por inestabilidades gravitatorias, distintos embriones pueden colisionar y terminar formando algo como la Tierra, de masa como la Tierra. Esa es la idea clásica de la formación de planetas terrestres. La parte de post-disco hoy no la vamos a ver si mañana mencionamos algo, pero es para que tengan el pantallazo, porque no sé si vamos a tener tiempo de ver los detalles. Bueno, todo el tiempo hablamos de estos sólidos que el embrión está acretando. ¿Qué son esos sólidos? Ya lo vinimos viendo. Vimos ayer formación de planetesimales y vimos que el disco también contiene un montón de estas partículas centimétricas, que tienden a irse hacia la estrella por el drift radial que vimos ayer. Entonces hay dos grandes formas de atacar el problema de la formación de los planetas terrestres y también gaseosos, porque hay que elegir en general el modelo un tamaño típico de los sólidos que están acretando, y eso afecta mucho la escala de tiempo de formación. Entonces hay modelos que están basados en planetesimales, que asumen que estos ladrillos fundamentales de los que va creciendo nuestro núcleo son planetesimales, o sea, no años kilométricos. Y otros modelos más nuevos asumen que esos ladrillitos son pebles, son centimétricos. Entonces, en definitiva, el primer modelo lo que está asumiendo es que rápidamente se formaron planetesimales, ¿sí? Porque lo importante es cuál es el tamaño de los sólidos a la hora que ocurre la formación de mi núcleo, de mi embrión. Y en el otro, la idea sería que es muy poco eficiente pasar de estas pebbles a planetesimales. Entonces, durante el tiempo de formación, el tamaño que domina sería el de pebbles. El modelo de planetesimales es el modelo clásico, es el que vamos a ver más en detalle, pero al final también vamos a hablar de la creación de pebbles. Entonces, empezamos con los modelos basados en la creación de planetesimales. Y vamos a ver esta ruedita que creo que vieron algo en el planeta celeste. Pero para hacer alguna vueltita, si no extrañamos hacer vueltas, ¿no? Bueno. Si se la acuerdan, la explicamos nomás como vieron. La idea es introducir este concepto de enfocamiento gravitatorio. Lo voy a escribir.
Porque lo que queremos es calcular si tenemos un planetesimal más grande que va a ser nuestro embrión, ¿sí? nuestro núcleo del posible planeta gigante, o bueno, capaz que termina convirtiéndose en un planeta terrestre, pero queremos ver cómo ese pequeño cuerpo va, y que queremos calcular la tasa de acreción de sólidos, ¿sí? Porque tenemos que poder formar nuestro núcleo. Si queremos formar un planeta gaseoso, tenemos que poder llegar a esa masa crítica que típicamente tiene masas terrestres. Entonces queremos ver cuál es poder derivar esa tasa de acreción. Lo primero que hay que considerar es este efecto gravitatorio, que es nada más ni nada menos que si yo quiero calcular cómo este cuerpo de masa M1 va a terminar siendo apretado por este cuerpo más grande de masa M2, ¿qué tiene que pasar geométricamente? Si no hubiera gravedad, para que dos cosas se peguen, tienen que pasar al ras, ¿sí? Pero como hay gravedad, hay una deflexión y eso ayuda y hace que incluso si la distancia es más grande que la distancia física, el cuerpo de masa M1 puede terminar pegado al de masa M2. Entonces queremos ver de qué depende este parámetro de impacto, este parámetro de impacto que no viene a ser este. Entonces simplemente hay que hacer conservación de la energía, como dice ahí. Nos paramos en el baricentro del sistema, entonces usamos la masa, está todo expresado en función de la masa reducida. Entonces la energía de esta configuración sería un medio de la masa, un medio del perdón, estamos hablando de B infinito al cuadrado. La energía inicial es simplemente la energía cinética de la partícula que viene del infinito. Y eso tiene que ser igual a cómo es la energía acá, cuando se tocan. Y eso es un medio de mu por la velocidad que tiene la partícula 1 al cuadrado menos g R1, M2, R1 más R2, que son los radios respectivos de cada uno. Y también podemos mirar la conservación del momento angular. Y ahí tenemos que inicialmente L sería mu por B por E infinito, ¿sí? Entonces, este sería esta distancia por el seno del ángulo, entonces me termina quedando B. Y esto tiene que ser igual a mu R1 más R2 por la velocidad del momento angular aquí. Y acá podemos buscar la velocidad. Y podemos poner esta velocidad en el momento de encuentro, sustituirla acá. Y de ahí, no se me está dando cuenta, no sé. ¿Qué hay que para decir? Es simplemente una sustitución. Y se puede despejar b cuadrado. Y terminamos obteniendo que b cuadrado es la suma de los radios al cuadrado. Esta sería la sección geométrica. Pero hay un factor que aparece, que es la velocidad de escape al cuadrado sobre la velocidad infinita al cuadrado. La velocidad de escape, acuérdense, que sería 2 1 más 2. ¿Se acuerdan de la ecuación? Está ahí. ¿Ah? Está ahí. Está bien. 2G M1 más M2 sobre R1 más R2. Este término acá es lo que se llama el enfocamiento gravitatorio. ¿Sí? Porque esta
sería la sección geométrica de colisión, pero queda agrandada por este término. Entonces, fíjense, si la velocidad relativa al infinito es chica, este término puede hacerse muy grande, ¿sí? Si la velocidad relativa de las partículas es pequeña, inicialmente, puede ayudar notablemente a la presión. Entonces, vamos a ver esos límites, creo. Hay que tener cuidado, esta aproximación impulsiva era teniendo en cuenta los más cuerpos, pero acuérdense que tenemos a la estrella central también, entonces en algún momento los efectos de 3 cuerpos pueden ser importantes y de hecho la aproximación impulsiva esta del problema de cuerpos falla en el límite de muy bajas velocidades relativas, porque eso lo que nos estaría diciendo es que en la escala de tiempo del encuentro no es despreciable en comparación con la escala de tiempo que lleva a hacer una órbita del planeta, y ahí ya está influenciado por la estrella. Así que eso nos da típicamente un límite a ese factor del enfocamiento gravitatorio, que se ve aquí en esta gráfica. Acá está ploteado el logaritmo del enfocamiento gravitatorio para el logaritmo de la velocidad de escape en relación a la velocidad relativa, esta velocidad al infinito, y ven que hace como una meseta. La línea punteada es la aproximación de 2 cuerpos, o sea que aquí más o menos se rompe y se satura ese enfocamiento gravitatorio, llega a un máximo. Cuando eso pasa, ese se le llama shear dominated. Se llama un régimen de shear dominated, que no sé la traducción. Y quiere decir, en este caso, las interacciones entre 3 cuerpos se vuelven importantes. Y es más difícil encontrar expresiones para el enfocamiento gravitatorio, hay que hacer simulaciones numéricas. Pero bueno, si estamos en la parte en que la aproximación de los cuerpos es buena, ¿qué pasa para esta velocidad de Hill? La velocidad de Hill es simplemente la velocidad orbital a la distancia del radio de Hill. Nada, quédense con la idea de que hay 2 regímenes. Vamos a seguir haciendo cuentas pensando en el problema de los cuerpos. Y en toda esta forma de modelar el crecimiento de un planeta, como se imaginarán, si quisiéramos hacerlo con un problema de un cuerpo puro, integrando numéricamente, es inviable porque, por ejemplo, se llevaría 4 por esa 9 planetesimales de 5 kilómetros formar los planetas terrestres del sistema solar. Eso es un número gigante de partículas, no de partículas, de cuerpos masivos, y es irrealizable. Entonces lo que se hace es tomar un método estadístico y solo pantallazo, no importa que sepan derivar estas cosas, pero solo para que sepan de dónde viene. Las simulaciones numéricas muestran que la distribución apropiada que resulta de interacciones gravitatorias es la distribución de Rayleigh. Entonces va a haber una distribución de excentricidades e inclinaciones para los planetesimales, que está dada por esto. También se puede convertir a las componentes de las velocidades aleatorias. Se asume que tenemos este embrión creciendo en un mar de planetesimales, y ese mar de planetesimales se trata estadísticamente, ¿sí? Van a tener velocidades, van a estar orbitando alrededor de la estrella, pero a la vez van a tener una componente aleatoria que viene de este tratamiento estadístico. Y solo para que de esto se puede llegar a inferir esta relación de la velocidad en el infinito. Este sigma Rho sería la velocidad en el infinito. Lo van a ver esto o algo similar en muchos trabajos. Es la forma en que se calcula esa velocidad en infinito, se relaciona con la excentricidad y la inclinación de los planetesimales. Y acá ya ven que si el planetesimales tiene una excentricidad muy alta, esta velocidad va a ser muy alta y por lo tanto el efecto gravitatorio va a ser muy pequeño. ¿Sí? Es muy difícil, va a ser más difícil acretar para nuestro embrión que está creciendo
planetesimales que están calientes, se dice dinámicamente calientes, que están excitados, que los que están en órbitas circulares. Ese es el concepto que me importa que se acuerden de esto, de relacionar esto con el enfocamiento gravitatorio. Bueno, vamos a ver la tasa de agresión entonces. Vamos a pasar la vueltita también, si te parece. Aunque acá que no la también. Queremos derivar cómo nuestro embrión va a ir creciendo, queremos derivar la tasa de acreción de planetesimales. Entonces nos imaginamos, hacemos esta aproximación de partículas en una caja, como está el dibujito ahí, tenemos a nuestro embrión, yo le llamo masa MP, que tiene su sección eficaz de colisión, dado donde entra el efecto del enfocamiento gravitatorio, por eso es mayor que su radio. Le llamamos sigma. Entonces, este embrión que está creciendo está embebido, como dijimos, en un mar de planetesimales. Y todos los que entren dentro de su sección eficaz de cruce van a ir siendo apretados. ¿Sí? Entonces, cuando recorrió una distancia dada por la velocidad y el delta t, primero observar que el volumen de esto es sigma por la velocidad por delta t, que la masa de planetesimales es la densidad de planetesimales por este volumen. Rho s entonces es la densidad de masa de planetesimales. Así que nuestro embrión va a ir creciendo una masa de MP igual a ¿qué cosa? A la masa que va agregando por el volumen. ¿Sí? O sea que esto es Rho S sigma B de T. ¿Vamos bien? Así que simplemente la tasa de agresión va a ser simplemente nada de la ecuación anterior, sigma B, y ahí donde entra el enfocamiento gravitatorio que recién vimos, es la densidad planetesimal por la velocidad más la velocidad del escape al cuadrado. Rho s es la densidad de los planetesimales, de los partículas. Sí. Por la velocidad al cuadrado. Este es el radio del embrión. Entonces ahora hay que trabajar un poquitito para ver claro, cómo expresamos esta densidad. Es la densidad de planetesimales como está en la pregunta, no es del objeto, es como si fueran un gas. Esa es la idea acá está tratada como si fueran un gas. Entonces, ¿cómo escribimos esa densidad de planetesimales? Va a ser una escala de altura de planetesimales, la densidad superficial de planetesimales sobre una escala de altura. Esto es similar a cuando lo vimos en la primera clase con la estructura vertical del disco. Y donde si definimos también esa escala de altura, se acá, análogamente a lo que vimos en los discos, igual a la velocidad sobre omega, ahí podemos sustituir todo esto aquí. Entonces nos queda
que la tasa de acreción es aproximadamente 1/2 de la densidad superficial de planetesimales por la frecuencia angular y R cuadrado por el enfocamiento gravitatorio. Y acá en realidad, teniendo en cuenta que las velocidades de una distribución isotrópica de velocidades, aparece un factor distinto, aparece un factor de raíz de 3. Pero bueno, no es importante ver esta dependencia. ¿Sí? No, está bien. ¿Seguimos? Está copiando. Me tomo un más. Entonces, podemos ver un par de límites con esto, porque ¿qué pasa? Si la velocidad relativa, bueno, lo explicamos acá. Si la velocidad relativa es mucho mayor que la velocidad de escape, todo esto, este término tiende a 0, o sea que simplemente me quedo con la sección geométrica. Y ahí podemos ver que la acreción va como esa relación, lo podemos ver. Borro acá también. O sea que el primer límite, si la velocidad relativa es mucho mayor que la velocidad de escape, esta vez sería la v infinito, que antes está la velocidad relativa en transporte. Entonces, el enfocamiento gravitatorio tiende a 1. Y en ese caso, entonces, la tasa de acreción va como sigma S omega R al cuadrado, que lo puedo escribir transformándolo a través de la densidad como la masa a la 2/3. ¿Está? Y de acá es que viene esto, que si dividimos entre la masa aparece el 1/3 dividiendo, ¿sí? Si queremos ver la escala de tiempo característica de crecimiento o la tasa relativa se llama de crecimiento, va como 1 a la 1/3. Y puedo ¿Quiere plantear, decir? perdón, Sí. puedo plantear densidad homogénea porque es chiquito, entonces es medio todo lo mismo. Claro, sí, teniendo en cuenta que no hay compresión todavía por segundo de gravedad, o sea, tomamos una densidad. En realidad, o sea, el radio. Sí, tenés que asumir que es una densidad uniforme. O bueno, tomar una densidad media si es que la densidad no es realmente uniforme, pero es la definición de densidad media. Pero quiere decir que la tasa disminuya con la masa. Quiere decir que
si empezamos con embrión en distinta masa, en un momento el crecimiento se va a enlentecer y van a tender todos a ir creciendo con la misma tasa. ¿Sí? Por eso esto se llama crecimiento ordenado. En cambio, si miramos el otro límite, si miramos qué pasa cuando... No me gusta decir eso que estaba en el libro de Había un comentario en el libro de Armitage que sustituyendo numeritos acá, pueden ver que si el crecimiento siempre fuera ordenado, llevaría 10 millones de años para el embrión crecer hasta 100 kilómetros nada más. ¿Sí? Empezando con algo muy chiquito. O sea que es un crecimiento muy lento. Tiene que pasar algo más para que podamos crecer formar un planeta en la escala de tiempo de la vida del hijo. Entonces ahí es donde es interesante mirar el otro límite, que es si la velocidad relativa es mucho menor que la velocidad de escape, entonces el enfocamiento gravitatorio va a ir como la velocidad de escape al cuadrado sobre b al cuadrado. Y esto lo vamos a escribir como 1 sobre b al cuadrado 2gm, simplemente usando la velocidad de escape del cuerpo de masa más grande. Por lo tanto, sustituyendo en la presión que tenemos para la tasa de presión, nos estaría quedando que la tasa de presión, ahí está, tenemos el r al cuadrado, que el r al cuadrado lo podemos escribir como m a la 2 tercios, y yo lo escribo con normal, vamos a escribir. La tasa de presión entonces sería raíz de 3 pi g sigma sólidos omega mp, más o menos porque convertimos el radio acá a la masa en esta expresión. O sea que esto va con la masa a la 4 tercios. ¿Sí? ¿Se entendió? Es solo usar de vuelta esto en el radio y hacer la cuenta. Esto sería 1 tercio, 2 tercios. ¿Está bien? El MP a la 1 no sería la 2 tercios. El MP a la 1. Hay algo raro, ¿no? De la fórmula de la tasa, o sea, de la derivada de la masa, tenés el R cuadrado, que entonces eso sería un 2 tercios, y después de sustituir el BG, M sobre R sería. Ah, no, Para que no estoy tomando. O sea, tenemos esto, tenemos un R al cuadrado. El R al cuadrado sería a la 2 tercios. Y el FG, vamos a escribirlo. Esta acá sería como M sobre MP a la 2 tercios. ¿Sí? O sea que acá hay un MP a la 2 tercios, ¿está bien? Sí. Y después hay que multiplicarlo por el R cuadrado. Está bien, hay que multiplicarlo, lo escribí mal acá. O sea, hay un MP a la 2 tercios que viene del enfocamiento gravitatorio y hay un a la 2 tercios que viene por el R, como antes. Perdón. Así que acá era 2 tercios y 2 tercios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque de vuelta, bueno, nos importa porque cuando miramos en términos relativos, que sería la escala de tiempo de acreción, ahora crece con la masa. En vez de la masa en vez de quedar dividiendo, queda en el numerador. Eso quiere decir que cuerpos inicialmente un poquito distintos en masa, el más grande va a crecer mucho más rápido
que el otro. Y se va a producir lo que se llama el runaway, el crecimiento del runaway de sólidos. Ese cuerpo que era inicialmente un poquito más grande se va a desacoplar del resto, va a ser mucho cada vez más grande. Sí estamos en este régimen de las velocidades relativas mayores de la de escape. Entonces, solo para mostrarles esto de un estudio de simulaciones con cuerpos de 4.000 cuerpos de igual masa, se asume perfecta presión. Y esto es cuando evoluciona el tiempo. Entonces, al principio, todos los cuerpos tienen igual masa, pero estadísticamente algunos van creciendo un poquito más. Ya se va viendo acá en este snapshot. Y acá al final de la simulación ven que hay unos cuantos que crecieron mucho, esto, por este runaway de sólidos. Y acá se ve mejor en realidad. Esta es la masa con respecto a la masa inicial, esta es la masa promedio de todas las partículas, y esta es cómo va creciendo la masa de los cuerpos más grandes. Y se va separando del promedio, ya que se desacoplan del mar ese de planetesimales. ¿Sí? Entonces es como mayor el efecto 2 que el 1. Para algunos, al principio sí, cuando tenés planetesimales de igual masa. Después vamos a ver que hay otros efectos que empiezan a hacer que el crecimiento se enlentezca. Pero cuando arrancás así con un mar de planetesimales, va a haber algunos que crecen más. Va a pasar que el enfocamiento gravitatorio es importante. Porque además al principio supuestamente el disco está todo frío, si no hay nada que se perturbe. Entonces acuérdense las excentricidades. Si las excentricidades son bajas, el enfocamiento gravitatorio va a tender a ser grande. Entonces al inicio del crecimiento del cuerpo sí, va a haber un periodo de runaway de sólidos. Después vamos a ver cuándo termina. Bueno, pero solo para ver los efectos que en sí que influencian las velocidades relativas entre los planetesimales. Hay una cosa que se llama steering, creo que es como excitación gravitacional. También se le llama viscous steering, pero a mí no me gusta porque viscous parece que hubiera un gas, parece que fuera por un fluido viscoso, y en realidad es un efecto gravitatorio, ¿no? Que lo que demuestra este efecto, lo que significa es que las velocidades, los movimientos aleatorios de una población de planetesimales que inicialmente son fríos, por acumulación de encuentros se va a ir calentando esa población, o sea, va a ir creciendo la excentricidad y la inclinación como resultado acumulativo de los encuentros. Y este proceso solo opera en un disco compuesto de cuerpos de igual masas similares. También hay otra cosa que se llama fricción dinámica. Esto capaz que lo vieron también en dinámica o por ahí lo van a ver. Que la fricción dinámica opera cuando hay un espectro de masas. ¿No? Si tenemos todas masas iguales no se nota nada. Y lo que es en sí es que se transfiere energía, hay una tendencia a repartir la energía cinética del sistema, y eso termina haciendo que los cuerpos más masivos queden en una órbita más fría, tengan una excentricidad de inclinación más baja, y los más chicos se exciten. Pero la fricción dinámica en sí es eso, es el cuerpo más masivo por efecto, por estar inmerso en un mar de partículas chicas, es un efecto gravitatorio, se va tendiendo a ser más circular su órbita, por esa repartición de la energía cinética. Y también, por supuesto, no se olviden que todo está creciendo en gas, todavía tenemos el disco de gas, y el gas entonces también va a influenciar las excentricidades e inclinaciones de todos los cuerpos, sobre todo de los más chicos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular todas las tasas de crecimiento. Un ejemplo de gravitational steering, de que acá pueden ver cómo inicialmente, si empezamos con una población fría de planetesimales, al cabo de 10.000 años las excentricidades e inclinaciones aumentaron. Ese efecto acumulativo de los encuentros. Y en cuanto a la fricción dinámica, hago acá otro ejemplo ilustrativo. En esta simulación se arrancó con un embrión más masivo que el mar de planetesimales y con cierta excitación, y después de un tiempo
en esta simulación al cabo de muchos años, parece, de 100 miles de años. 600 miles de años. El embrión se enfrió, quedó con una excentricidad prácticamente nula. Y acá se ve eso de la repartición de energía cinética. Inicialmente, por las condiciones iniciales de la simulación, el objeto masivo tenía mucha energía, velocidad relativa, velocidad alta, y al cabo del tiempo empieza a igualarse la energía cinética con el resto de la población. ¿Sí? Esto es solo un pantallazo, ¿no? Realmente hay detalles. También, con respecto a la fricción del gas, ya lo vimos, en realidad esta presión ya la vimos ayer cuando estábamos viendo el polvo que se alimentaba. Pero esa misma fuerza de fricción por el gas hay que tenerla en cuenta para las ecuaciones, para ver cómo influencian las tasas de reacción. Lo pasamos rápido. Y solo saber que el amortiguamiento de las excentricidades por la presencia del gas opera en una escala mucho más corta para planetesimales chicos. O sea que si los planetesimales son chicos, eso lo muestran los trabajos sobre las simulaciones de formación. Si uno asume que el embrión está embebido en planetesimales de 1 kilómetro, la acreción es mucho más eficiente que si los planetesimales son de 100 kilómetros. Y eso es por el efecto del gas. El gas más rápidamente amortigua las excentricidades de objetos chicos y así hace que el enfocamiento gravitatorio sea más grande. ¿Quiere que hagamos una pausita? ¿Sí? Sí. Ahí está grabando. ¿Ah, sí? ¿Listo? Sí, estamos retomando. ¿Retoman? Hicimos una pausita. Entonces, a ver si... Bueno, entonces, otros conceptos... ¿Hacemos un video de nuevo o continuamos el anterior? De nuevo, no, está bien. Otros dos conceptos importantes es el de la zona de alimentación, el mío es Gibson, y el de la masa de habitación. La zona de alimentación va a ser simplemente definir geométricamente de dónde nuestro embrión va a estar agregando planetesimales. Entonces, si acá está la estrella, tenemos a nuestro embrión creciendo a una distancia A, va a haber un anillito de semi-ancho delta A, del cual nuestro embrión va a tener influencia gravitatoria suficiente como para deflectar y eventualmente apretar a las partículas. Las simulaciones numéricas muestran que este semi-ancho de la zona de alimentación es típicamente 4 o 5 radios de Hill. ¿Se acuerdan del concepto de radio de Hill? Sí, en blanca celeste. Es simplemente la esfera de influencia del planeta. Adentro del radio de Hill, la dinámica está dominada por el planeta y la partícula. Y podemos despreciar los tres cuerpos, considerar los cuerpos planeta planetesimal. Y el otro concepto de la masa de aislación también es importante, y lo que es la masa de aislación sería la masa que alcanza el protoplaneta cuando logra vaciar su zona de alimentación. Entonces podemos hacer una cuentita simple para ver la dependencia de esa masa de aislación. En principio, la masa que tengo disponible en el anillo sería el perímetro de este anillo por el ancho, ¿sí? Por la densidad superficial de planetesimales. Como dijimos, delta A es un cierto número de radio de Hill. Y el radio de Hill, como se acordarán, es la masa del protoplaneta dividido 3 veces la masa de la estrella, la raíz cúbica por ese viejo donde está ubicado nuestro protoplaneta.
Entonces, la aislación va a ocurrir cuando la masa de nuestro protoplaneta iguale esta masa, este sheet. ¿Sí? M anillo. Y esto lo vamos a llamar la masa de aislación, isolation. Así que simplemente la masa de aislación va a ser 4pi a sigma, densidad superficial de planetesimales, ese C que viene adentro del semiancho del anillo, el radio de Hill, por A. De donde podemos ver que la masa de aislación es proporcional a la densidad superficial de planetesimales a la 3 medios y al semieje al cubo. O sea que cuanto más cerquita estoy de la estrella, más chiquita va a ser la masa de aislación, más rápido algo que esté creciendo cerca de la estrella va a vaciar su zona de alimentación. Es lo que dijimos al principio, esa es la idea de la formación clásica de planetas terrestres, como rápidamente vaciar su zona de alimentación, por más que siga habiendo disco, durante la vida del disco no van a empezar mucho más. Si quieren ver con esta expresión algunos numeritos para ver esto que les estoy diciendo, usando C igual a 2 raíz de 3, que en muchos casos de estudios muestran que sería esto. Para un semieje, usando una densidad superficial de planetesimales de 10 gramos por centímetro cuadrado, van a ver que esto es el modelo estándar de Pollack, lo que se usa. La masa de la estrella igual a la masa del Sol. Y a una unidad astronómica, si ponen todos tus numeritos acá y despejan la masa de aislación, van a ver que la masa de aislación es aproximadamente 0,07 masas terrestres. Parecido a la masa de Marte, que es 0,1. ¿Sí? Pero si lo repetimos esto a la distancia de Júpiter, con los mismos números, ¿sí? También con esto. Ahí van a ver que la masa de aislación que obtienen es más bien 9 masas terrestres. Y esto lo vamos a ver cuando veamos ahora los resultados de las simulaciones de Pollack del 96, porque ellos lo que hacen es justamente hacer formar un embrión que va creciendo a la distancia de Júpiter con esta densidad superficial. Y van a ver que hay un cambio en el comportamiento en el crecimiento del núcleo, más o menos ahí es más terrestre. Y decís que es más rápido porque es menos masa que tiene que acretar. No es más rápido, ¿qué cosa es más rápido? Entendí que habías dicho eso. No, o sea, es más rápido. Pega eso. Claro, acá no se ve cuál es la velocidad. Lo que se ve es que. O sea, de esto solo podemos inferir que a distancias más cortas la masa de aislación va a ser más chica. Pero si miramos la tasa, acá sí, se puede ver con la tasa de acreción, pero la tasa de acreción depende de la frecuencia angular, de la frecuencia kepleriana. Y las cosas que están más cerca tienen una frecuencia más rápida, o sea que la tasa más rápidamente se va a llegar a la masa de aislación adentro que afuera. ¿Sí? De hecho, va a pasar que si pones a crecer un embrión muy lejos, por más que tenés un montón de material disponible, porque esto, cuanto más lejos me voy, este número va a ser cada vez más grande, pero como la frecuencia orbital es tan lenta, es tan chica, demora mucho en crecer. Entonces, típicamente las cosas que crecen lejos no alcanzan la masa de aislación. Por más que tienen el material ahí disponible, pero no logran por escala de tiempo apretarlo todo. ¿Quedó claro esto de la masa de aislación? Y una aclaración, esto es masa de aislación
para planetesimales, porque después vamos a ver que hay, en la creación de los Pebbles también hay un concepto de masa de aislación, no tiene nada que ver con esto, es otra masa de aislación. Que los puede confundir si leen paper porque no se aclara mucho a veces, se habla en general de masa de aislación y no es muy claro. Entonces, vamos ahora a otro concepto importante que es el crecimiento oligárquico. Originalmente se pensaba que como resultado del crecimiento en fuga de los sólidos, este runaway de sólidos, iba a continuar hasta que se alcanza la masa de aislación, hasta que vacío misión la alimentación. Pero en verdad, en este trabajo de Ida y Makino del 93, mostraron que eso no ocurre, porque después de que algunos cuerpos crecieron por runaway, por crecimiento en fuga de sólidos, hasta un cierto tamaño, ahí el crecimiento en realidad empieza a enlentecerse. Y esto es lo que se llama el crecimiento oligárquico. Y eso tiene que ver, el crecimiento oligárquico, el concepto es que cuando tenemos esos embriones que se formaron, que se desacoplaron de los planetesimales, que tienen más o menos la masa de la Luna, logran excitar a los planetesimales, o sea que las velocidades relativas aumentan de vuelta, entonces el enfocamiento gravitatorio deja de ser grande como habíamos supuesto en el límite del crecimiento de fuga, ¿sí? Empieza a achicarse el enfocamiento gravitatorio, o sea que la tasa de acreción empieza a mermar, ¿sí? Por el crecimiento, el enfocamiento gravitatorio empieza a achicarse. Eso es por el efecto de la gravedad del embrión que creció y que empieza a excitar a los planetesimales. Así que sí, trabajos posteriores mostraron que la transición, que hoy me preguntabas, hasta cuándo dura el crecimiento en fuga de sólidos, es más o menos 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 masas terrestres, 10 a la menos 2 masas terrestres es más o menos la masa de la Luna. Se lo resumí recién, el efecto conceptualmente es eso, es el embrión está excitando en planetesimales y eso hace que disminuya. Se puede hacer, en este paper de Makino ellos estiman cuál va a ser de vuelta la tasa relativa de crecimiento y ven que es parecida al crecimiento ordenado, pero es más alto igual que el crecimiento ordenado. Acá solo se ve la diferencia de la masa, pero hay un factor que entra que es más grande. O sea, el crecimiento oligárquico es más grande, es más alto que el crecimiento ordenado, pero es menor que el crecimiento en fuga. Y esto es un detalle, si quieren modelar, incluir esta fase de crecimiento, hay distintas prescripciones para cómo calcular la excentricidad media de los planetesimales. Algo que dice acá, capaz que lo mencionamos, el crecimiento oligárquico es de alguna manera autolimitante, porque como el embrión que creció logra excitar a los planetesimales, esos planetesimales también va a haber dificultad para que otros cuerpos crezcan, por eso se llama oligarca en realidad. Hay una oligarca que no deja crecer a los demás. ¿Sí? Desde ahí viene la idea de cualquier alusión con la política. No puedo con esto. Otro concepto. Acuérdense que además nuestros embriones están creciendo en un disco de gas. Y como les dije, se puede hacer esa cuentita, bueno, no nos va a dar tiempo hoy, pero se la dejo de deberes. Hacer la cuentita de cuándo, a qué masa el embrión empieza a capturar una atmósfera. Después la vemos antes de tiro los lineamientos. Pero como les dije, eso les tiene que dar más o menos la masa de la Luna. O sea, nuestro embrión está creciendo y tiene una cierta atmósfera. Y eso también va a ayudar a mejorar la tasa de presión de sólido. ¿Por qué? Está ilustrado aquí. Si yo tengo un objeto que pasa, no tengo ninguna atmósfera, lo deflecto, pero no lo logro capturar. Pero si tengo una atmósfera, el planetesimal va a sentir la fricción del gas y va a perder energía. Entonces va a ser más fácil capturarlo. Esa es la idea del radio de captura, que también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos formando planetas gigantes. Y acá les pongo un ejemplo, un trabajo que estoy a punto de publicar, es un ejemplo ilustrativo que muestra el crecimiento. Acá arranco es para masas grandes, ¿sí? Se está arrancando de 10 masas terrestres ya. Pero muestra el efecto de radio de captura. Si en los cálculos no se incluye el radio de captura, a los 10 millones de años no logro formar un planeta gigante. Las líneas sólidas es el crecimiento del núcleo. El núcleo creció unas pocas masas terrestres si no incluyo radio de captura, pero si lo tengo en cuenta,
el núcleo logra crecer como 10 masas terrestres más y se logra formar un planeta gigante como vamos a ver después. O sea que es muy importante. Si no incluir ese efecto puede hacer que en realidad creas que formaste un planeta terrestre, pero es por despreciar un efecto importante y podrías haber terminado con un planeta con un gigante gaseoso. Y ahora vamos a la parte de la acreción del gas. Veníamos hablando todo el tiempo de la parte de la acreción de sólidos, ¿sí? Pero como dijimos, nuestros embriones están creciendo en un disco que tiene sólidos y sobre todo gas. Y en especial, si queremos explicar la formación de un planeta como Júpiter o incluso Neptuno, tenemos que ver cómo llegaron a captar ese gas, cómo se calculan esas tasas de acreción de gas. Y para hacer eso hay que resolver las ecuaciones de estructura. Esto es parecido, capaz que usaron nuestra física estelar. ¿No? ¿Saben eso? ¿Conocen las ecuaciones de estructura? La primera es el equilibrio estático que hemos venido usando, ¿sí? Es el balance de presión y gravedad. La segunda es simplemente la conservación de la masa. Y después, capaz que esto les resulta más raro, es el transporte de energía. Y por último, la conservación de la energía, ahora voy a hablar de eso. El transporte de energía puede ser radiativo o adiabático. Y hay una forma de distinguir con este criterio de Schwarzschild. No tenemos tiempo de ir en los detalles de esto, pero esto es clásico. Esto es igual que la estructura estelar. ¿Sí? Lo van a ver. Si no lo vieron, lo van a ver en nuestra física estelar. Es exactamente igual. Aparecen ahora, tenemos que resolver estas ecuaciones en nuestro planeta. Acá hay un dibujito. Tenemos el embrión con su atmósfera, con su envoltura, y está embebido. No hay un límite claro entre el disco y lo que pertenece realmente al planeta, ¿sí? Hay que definir, una de las cosas que hay que hacer es definir un radio del planeta, que tiene que ver con el radio de Hill. Pero en principio, si definimos un radio del planeta pensando que va a ser parecido al radio de Hill, para poder integrar estas ecuaciones precisamos condiciones de borde al radio del planeta, y eso va a estar dado por la presión y la temperatura del disco en esa posición. Por eso nos importó poder calcular la estructura del disco. Necesitamos tener a distintas distancias orbitales cuál va a ser la presión y la temperatura del disco. Y eso va a depender del modelo de disco que tomemos, de los efectos físicos que consideremos en el disco, si es el disco viscoso, si además le incluimos otros efectos de los que no hablamos, de campos magnéticos, etc. Pero vamos a precisar en paralelo un modelo de disco porque en sí numéricamente lo que precisamos es para que nos den esas condiciones de borde. ¿Sí? Entonces, en estas ecuaciones, para poder resolverlas, ven que la densidad del gas, de la envoltura, entra en varios lados. Y además entra esta cantidad, que es el gradiente adiabático, que es simplemente una derivada termodinámica. Es la derivada logarítmica de temperatura con respecto a la presión a entropía constante. Eso está dado, todas las cantidades termodinámicas dependen de la composición del material. Entonces, para poder insertar estos numeritos acá, necesitamos una ecuación de estado. Necesitamos saber de qué está hecho ese gas. Y además precisamos saber las relaciones termodinámicas para ese gas. Una ecuación típica que se usa es para el hidrógeno y helio, que también se usa para la estructura estelar. El gas que está creando el planeta inicialmente es básicamente hidrógeno y helio, es lo más abundante que hay en el disco de gas. Después va a haber otros efectos, porque puede pasar que los sólidos en realidad que están ingresando, el planeta está creando al mismo tiempo sólidos y gas. Esos sólidos pueden vaporizarse y eso puede cambiar la composición del gas. Yo estuve todo mi doctorado trabajando en eso, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener en cuenta, hay que cambiar las ecuaciones de estado porque hay que tener en cuenta otros materiales que se mezclan con el hidrógeno. Y eso afecta la estructura interna, afecta cómo se va contrayendo el planeta y por lo tanto afecta la tasa de acreción del gas. O sea que precisamos, para poder resolver una ecuación de estado, típicamente una ecuación de estado en el modelo clásico, una ecuación de estado para hidrógeno y helio. El trabajo típico ahí es el de Salmon y colaboradores del 95, aunque ya hay ecuaciones de estado más actualizadas. Otra cantidad que entra, que también tenemos que proveerla para poder resolver estas ecuaciones, es la opacidad media de Roswell. La opacidad entra en el gradiente radiativo y es una medida simplemente de qué tan transparente es ese medio, de qué tan fácil se va a escapar la radiación, ¿sí? Cuanto más baja sea la opacidad,
más fácil se escapa la radiación de esa capa de gas, y por lo tanto el planeta se enfría más rápido, por lo tanto se contrae más rápido, y por lo tanto la creación de gas va a ser más rápida. O sea que la opacidad juega un rol bastante importante en todo este negocio de la creación del gas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Capaz que les resulta un poco oscuro porque no tenemos una formulita de como tenemos para los sólidos de la tasa de creación de gas. La tasa de creación de gas se calcula así, se calcula resolviendo las ecuaciones de estructura en un instante dado. En el instante siguiente, el protoplaneta va a haber acretado un poquito, va a haber aumentado un poquito su núcleo. En el momento va a haber acretado un poquito su núcleo. Entonces la envoltura va a cambiar y para resolver de vuelta la ecuación de estructura vamos a ver que se contrajo y vamos a calcular la nueva estructura y la diferencia con el paso del tiempo anterior nos va a dar cuánto gas se acretó. Esa es la idea de cómo se calculan las tasas de reacción. Una pregunta, ¿la parte radiativa de dónde viene? O sea, ¿cómo como se contrae, irradia energía o algo así? La parte radiativa típicamente está en la parte más externa. Ah, que está por culpa de la estrella, ¿no? Básicamente. ¿Cómo? Por culpa de la estrella, decís. No tiene nada que ver con la estrella. O sea, acá te olvidas en realidad de la estrella, porque el planeta está embebido en un disco y en realidad la radiación de la estrella afecta al disco, pero el planeta que está en el plano medio del disco no. En términos de radiación, lo afecta indirectamente a través de la conducción del borde, pero no es lo fundamental. Radiativo tiene que ver con esta, hay que ver la derivación de este criterio, ahí se entiende. Cuando el medio es poco denso, o sea, cuanto más extendida es la atmósfera, las capas más externas, la densidad es más baja, entonces ahí los fotones pueden escaparse más rápidamente. ¿Sí? Después de la clase podemos ver, si querés, cómo deducir ese criterio, que lleva un rato, pero lo podemos ver en el libro. Y después, por último, la otra cantidad importantísima que entra en el gradiente radiativo es la luminosidad. La luminosidad es la cantidad de energía que se está irradiando por unidad de tiempo y justamente viene de la conservación de la energía. Para eso expresamos la ecuación de la conservación de la energía, que es la cuarta ecuación típica de estructura estelar. Y tiene esta forma. Pero a diferencia de las estrellas, en los planetas no hay una fuente nuclear de energía, ¿sí? No se está quemando hidrógeno, no son lo suficientemente masivos. La fuente de energía va a ser la energía potencial que exceden los planetesimales cuando caen sobre el protoplaneta. Eso va calentando la envoltura. Eso sobre todo al principio, y es este término epsilon. Pero también está este otro término que tiene que ver con la contracción de la propia envoltura. La envoltura también va a liberar energía potencial gravitatoria una vez que es lo suficientemente masiva cuando se vaya contrayendo. Eso también es una fuente de energía. Resolver las cuatro ecuaciones numéricamente es complejísimo. Creo que hay poco. En La Plata tienen un código que resuelve las cuatro ecuaciones, es con el método de Heini. Es súper inestable. En general se te corta la simulación, trae bastantes problemas numéricos. Entonces, mucha gente ha hecho una especie de truco. Por ejemplo, que es lo que hace en el grupo de Berna, donde yo estudié, que es, en vez de resolver capa a capa la conservación de la energía, se asume una conservación de energía global. Se asume que la luminosidad del planeta es uniforme en la envoltura y con argumentos manteniendo la conservación de la energía, pero no resolviendo la ecuación diferencial, tomando el planeta como en su globalidad. Bueno, se puede ver, es simplemente con un dibujito se puede ver analizando qué pasa en el tiempo t y qué le pasa al planeta en el tiempo posterior, cómo pasa el tiempo después. Al principio, acá hay que contar los términos que contribuyen a la energía total del sistema, que es la energía gravitatoria de la envoltura, la energía interna de la envoltura y la energía gravitatoria del protoplaneta. Hay unos términos de borde, no voy a entrar en eso. Y después el planeta, cuando acretó, irradió esa energía. Entonces se puede hacer el balance de la energía y encontrar cómo calcular esa luminosidad total. ¿Sí? Que en esa luminosidad va a haber una componente, como dijimos antes, del cambio de energía potencial gravitatoria del núcleo por la energía que se dieron los planetesimales, y va a haber
ese término también de la contracción de la envoltura, como mencioné antes, que le llamamos LGAS. Estos términos son especiales, en realidad tienen que ver con las condiciones de borde. O sea, globalmente, físicamente, recuperamos lo mismo que antes, lo que dije antes. Va a haber una parte de la luminosidad dada por la energía que liberan los planetesimales y va a haber otra que tiene que ver con el cambio de la energía de la envoltura porque se va contrayendo. Estos son detalles de eso, no vale la pena que entremos. Es realmente para cómo poder numéricamente calcular esa luminosidad y resolver las ecuaciones. Precisamos también funciones de borde, por supuesto, para resolver estas ecuaciones de estructura. No lo dije, pero son las ecuaciones de estructura, todo es radiales, asumimos simetría esférica, ¿sí? Las condiciones de borde, hay dos condiciones de borde internas que son el radio del núcleo. No resolvemos la estructura del núcleo, asumimos que tenemos un cierto embrión con una densidad media en general. Y va a haber una luminosidad dada por la creación de los planetesimales. Acá dice que se resuelve la estructura del core, pero en general no se hace eso. En general se asume una densidad media, y lo mismo lo que usan en Pollack. Y las condiciones de borde externas, como ya dije, son la presión y la temperatura que en el disco en esa posición cuando está creciendo el planeta. Va a haber distintos. Las condiciones de borde pueden cambiar un poquito cuando. Al principio, cuando el planeta está creciendo, está completamente embebido en el disco. Pero después, cuando ya es muy masivo, cuando ya se está convirtiendo en un planeta gigante, las tasas de acreción de gas pueden ser tan rápido que al disco no le alcanza su velocidad para darle material al planeta. Entonces ahí se va a generar una especie de brecha y ahí las condiciones de borde cambian. Esa fase se llama detached, desacoplada. La fase attached sería acoplada, me parece acoplada, es cuando está embebido en el disco y más hacia el final de la formación del planeta gigante puede pasar que se desacople el disco. Acá estamos ilustrando eso. Esta sería la parte embebida, la parte que está pegada, solo para ilustrar allí las condiciones de borde. El radio del planeta, como dije antes, hay que definirlo porque en principio es un continuo, ¿sí? Y en general se usa el radio de Hill o el radio, las dos se usan, el radio de Bondi. El radio de Bondi, o radio de acreción, pero yo le pongo B de Bondi. El radio de Bondi es Gm sobre la velocidad del sonido al cuadrado. Esta es la cuentita que quiero que hagan después, porque esto viene simplemente de fijarse a qué distancia desde el centro del planeta la velocidad térmica del gas es más alta que la velocidad de escape. Y eso es para distancias mayores al radio de Bondi. O sea que tiene sentido usar el radio de Bondi como radio del planeta, porque en principio las partículas que más allá no estarían ligadas. Entonces en general lo que se toma es el mínimo del radio de Bondi y el radio de Hill como radio del planeta. ¿Sí? Para la parte desacoplada, como ya les dije, tiene que ver cuando el disco no puede proveer el material dado su propia viscosidad. Y las condiciones de borde son distintas, no vamos a entrar, son más complicadas, no vamos a entrar en eso. Me importa el concepto de la masa crítica, que les mencioné al principio. La masa crítica va a ser más o menos cuando se dispara esa inestabilidad, más o menos una inestabilidad, pero sea algo hidrostático, cuando empieza a crearse muy rápidamente el gas y podemos formar un planeta gaseoso muy justo. La masa crítica se calcula asumiendo una luminosidad fija, ¿no? Una luminosidad constante, que o sea, no hay nos olvidamos, fueron los primeros cálculos que se hicieron en formación planetaria, son cálculos estáticos, ¿tá? Nos olvidamos de la ecuación de la conservación de energía, que es donde entra el tiempo, y trabajamos con las otras tres ecuaciones, asumiendo en el gradiente radiativo una luminosidad que no cambia con el tiempo. Si uno hace eso y resuelve las ecuaciones de estructura,
encuentra este tipo de comportamiento. Entonces, acá está graficado la masa del núcleo versus la masa del planeta para luminosidades, determinados valores de luminosidad, ¿sí? Que es la luminosidad creciendo para aquí. Esto es lo que uno obtiene cuando resuelve la ecuación de estructura y no hace ninguna evolución, no se tiene en cuenta que la luminosidad va cambiando. Para una determinada masa del núcleo se encuentra con determinadas condiciones de borde y con determinada luminosidad, se encuentra una determinada masa de envoltura y la masa del planeta es masa del núcleo más masa de la envoltura. Y sobre todo lo que más les llama la atención es que hay un máximo en la masa cuando uno resuelve esas ecuaciones. Hay una masa de núcleo a partir de la cual no puedo encontrar más soluciones de equilibrio hidrostático. No existe solución de equilibrio hidrostático más allá de esa masa. Eso es lo que se llama la masa crítica. Ahora, ¿qué pasa después de esa masa? En realidad, acuérdense que el concepto de masa crítica es un concepto estático porque se asume una luminosidad fija que no cambia con el tiempo. En verdad, el planeta, cuando está acretando y a la vez está enfriando, la luminosidad va cambiando porque va cambiando la tasa de reacción planetesimal. La luminosidad entra la energía que viene de los planetesimales y la energía de la propia molécula. En realidad eso va cambiando y cuando estoy llegando a esta masa crítica, fíjense que la masa de envoltura sería la masa del planeta también, la masa del core, se vuelve significativa. La masa de envoltura se vuelve comparable a la masa del core en este punto. Y entonces ahí está mal despreciar la componente de la contracción de la envoltura, ¿sí? Ahí va a haber un término de luminosidad importante que viene de la contracción de la envoltura. O sea que en realidad un planeta va a ir creciendo, pero cuando va llegando por acá, no es que no puedo calcular más en realidad cuando tengo en cuenta la evolución. Lo que va a pasar es que la luminosidad aumenta y el planeta va a ir como saltando estas curvas y creciendo así. ¿Se entiende? Es un poco abstracto. ¿No? El concepto de la masa crítica fue importante porque en los primeros trabajos de formación que no había los recursos numéricos para resolver el crecimiento de un planeta. Rápidamente, incluso analíticamente, vamos a ver una cuenta analítica ahora, se podía calcular esta masa integrando las ecuaciones de estructura con una luminosidad fija. Y se vio que para valores típicos esa masa crítica andaba entre 10 y 20 masas terrestres, ¿sí? Y eso era lo que además se pensaba en ese momento que era la masa que tenía el núcleo de Júpiter, por ejemplo. Entonces, como que todo esto encajaba para explicar, acá la idea inicial era, cuando se llega a la masa crítica, en realidad se rompe el equilibrio hidrostático, hay que resolver ecuaciones hidrodinámicas, el gas se va a apretar rapidísimo, pero ya no hay equilibrio, hay una inestabilidad. Y se rompe el equilibrio hidrostático. Hoy en día sabemos que en realidad el equilibrio hidrostático no se rompe, porque lo que pasa cuando se está llegando a este punto es que la luminosidad crece mucho, empieza a crecer mucho. Entonces puedo seguir resolviendo las ecuaciones de estructura con equilibrio hidrostático, pero igual lo que se ve es un cambio en el comportamiento de cómo va creciendo la envoltura. Empieza a crecer mucho más rápido. Ahora ya les expliqué lo que pasa después de este punto. Estas cuentas es un lindo ejercicio, pero lleva un buen rato hacerlas. No son difíciles, es solo que hay que hacer bastante álgebra. Es un modelo analítico que es suponer que el planeta, la envoltura es completamente radiativa. Nos olvidamos de que la existencia de capas convectivas. Y lo único que hay que hacer es una cuenta que la hizo originalmente Stevenson en un paper del 82. Yo acá les hago paso por paso todo. En el paper Stevenson no está para nada claro cómo se llega a la masa crítica. La idea es calcular la masa crítica asumiendo que la envoltura es completamente radiativa. Entonces, nada, hay que partir de las ecuaciones de estructura, equilibrio hidrostático, el transporte radiativo. Hay que hacer unas cuentitas entre ellas, eso permite que se integrar. Se puede conseguir la temperatura en función de la densidad. Finalmente se puede integrar el gradiente de temperatura y encontrar una dependencia de la temperatura con el radio.
Todo esto para poder lograr tener una expresión de la densidad del gas en la envoltura en función del radio. ¿Por qué? Porque lo que queremos es calcular la masa de la envoltura. Entonces, si tenemos la densidad, la masa va a ser simplemente integrar esa densidad en todo el radio de la envoltura. Hay que asumir, para llegar al resultado de Stevenson, hay que asumir que la luminosidad está dada por la liberación de energía potencial aleatoria de los planetesimales. Es esta expresión simplemente, o sea, pasa a depender de la tasa de acreción de planetesimales. Una densidad uniforme para el núcleo, cuentas de factores que aparecen. Esto está sacado de un apéndice de mi tesis y realmente está explicado paso por paso, así que no tienen excusa para no hacerlo. Si lo miran acá en las slides, van a ver que lo pueden hacer bastante rápidamente. Como se logra al integrar las ecuaciones de estructura con esa simplificación de que la atmósfera es radiativa, se logra encontrar una expresión para la densidad. La masa de la envoltura va a ser simplemente la integral de la densidad en la envoltura. Y como tenemos una expresión para la masa de la envoltura, la masa del planeta es simplemente la masa del núcleo con la masa de la envoltura. Y ahí se pone la condición de, queremos encontrar la masa crítica. La masa crítica cumple con esto, cumple que llegamos a un máximo, ¿sí? Si camináramos a través de la gráfica, si ploteáramos masa del planeta, masa del core, habría un máximo. Por eso ponemos esto, que la derivada sea igual a 0. Lo que tienen que hacer acá entonces es esta expresión, derivarla con respecto a la masa del planeta, y cuando aparecen estos términos los ponen iguales a 0. Ahí encuentran esto, cómo es la masa del planeta en el momento de la masa crítica. Y finalmente pueden encontrar la masa crítica del planeta, ¿sí? Yendo para atrás, sustituyendo en la ecuación, usando que la masa del planeta es masa envoltura más la masa del core. Es un poco entreverado, pero estaría bueno que lo hicieran. A lo que se llega es que la masa crítica, en el caso de que la envoltura sea radiativa, es proporcional, estos son todos factores, es proporcional a la opacidad, que mencioné antes, a la tasa de agresión de planetesimales y dividido el peso molecular de la envoltura. Esto es interesante, ver esta dependencia, porque, por ejemplo, yo les dije, típicamente la envoltura está bien considerar que está hecha de hidrógeno y helio, pero si llegamos a tener en cuenta este efecto de que hay material que se va a ir vaporizando en la envoltura y va aumentando la metalicidad, por lo tanto, si va aumentando el peso molecular medio de la envoltura, porque, por ejemplo, le agregamos vapor de agua cuando se están disolviendo los planetesimales que entran, y va con un factor grande en el peso molecular medio, entonces eso va a hacer que la masa crítica sea más chica. O sea que, por ejemplo, tener en cuenta ese proceso físico va a hacer posible que un planeta gigante se forme más rápido, porque la masa crítica es más chica, o sea que demora menos tiempo en llegar a la masa crítica. ¿Sí? Lo mismo con la opacidad es algo que es bastante desconocido. La opacidad sobre todo está dada por... Hay polvo en la atmósfera, que la fuente del polvo también es la creación de los planetesimales. Entonces el polvo, las cuentas que hicimos ayer, por ejemplo, sería parecido. Hay que tener en cuenta que puede coagular, que puede crecer, eso va a ir cambiando la opacidad. Todas cosas complejas, procesos físicos que están actuando y que terminan influenciando en la escala de tiempo para formar un planeta gigante. ¿Sí? Y lo mismo con la tasa de agresión de sólidos. Si estoy bombardeando con mucho más planetesimales, le estoy dando mucha más energía, el gas está mucho más caliente, entonces me cuesta más que se enfríe y se contraiga. Por lo tanto, cuanto más grande sea la tasa de agresión de sólidos, más lento va a ser el crecimiento de la envoltura, más voy a demorar en llegar a la masa crítica. ¿Sí? De vuelta a esa última parte, cuanto más rápido sea. Esto es la tasa de agresión sí. de los planetesimales. Entonces, cuanto más alta sea esa tasa de agresión, más calor le estoy dando a la envoltura. Y la acreción de gas funciona simplemente por enfriamiento y contracción. Entonces, todo eso va a demorar más tiempo, ¿sí? Porque la envoltura va a estar más caliente. Claro. Así que eso juega en contra para formar un planeta gigante. Si el peso molecular de la envoltura aumenta, favorece la formación de un planeta gigante. Si la opacidad y la tasa de agresión planetesimales es alta, eso juega en contra.
va a hacer que el enfriamiento y la contracción de la envoltura sean más lentos. Es esa diferencia que ya expliqué acá. Hay otro modelo que es lo opuesto, que es considerar que la envoltura es completamente adiabática. También pueden hacer la cuenta, no la vamos a hacer acá. Y vamos al modelo de Pollack. Creo que esto capaz que va a ser lo último que nos va a dar tiempo de ver hoy. Y en todo caso mañana retomamos con las PBs. ¿Van bien? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de la masa crítica? Es un poco abstracto, yo sé. Habíamos dicho que la masa crítica era a partir de cuando empezaba a quitar más gas. Sí. Cuando haces la cuenta de analítica, ves que la masa, la envoltura, con respecto a la masa del planeta, es 1/3 más o menos la masa del planeta, al momento de la masa crítica. Ese es un número típico, o sea, es comparable a la masa del core, y por eso su gravedad y su contracción empiezan a ser fundamentales. Bueno, este paper es muy famoso. No, el más famoso en formación planetaria es como el pilar de todos los trabajos que se hicieron después, el trabajo de Pollack del 96, Pollack y colaboradores. Fueron los primeros que pudieron modelar numéricamente la formación de un planeta gigante, teniendo en cuenta la creación de planetesimales en conjunto con la creación de gas y pudiendo calcular consistentemente esta tasa de creación de planetesimales. Porque otro trabajo anterior, muy importante también, que era solo de Bodenheimer, del año 86, hizo cuentas parecidas, pero asumió una tasa de planetesimales constante. Ellos fueron los primeros donde esto se calculó de forma consistente. ¿Sí? Así que lo que hacen es lo que estuvimos viendo hasta ahora, resuelven para la parte de la estructura de la envoltura, la parte gaseosa, resuelven las ecuaciones de estructura. Tienen en cuenta este radio de captura del que les hablé antes, ese hecho de que aumenta la sección eficaz por la presencia de la atmósfera. Y como ya dije, calcularon consistentemente la tasa de creación de planetesimales con algunas simplificaciones. Por ejemplo, importante, mucha gente no lo sabe, el crecimiento oligárquico no está tenido en cuenta en el trabajo de Pollack. ¿Se acuerdan del crecimiento oligárquico? Que eso de que el crecimiento del núcleo empieza a lentecerse en un momento por la excitación de planetesimales. Eso no está bien tenido en cuenta. Pero bueno, sí calculan con esa expresión que está aquí la tasa de creación de planetesimales. Esto es lo que recién dije. No es del todo, no tienen en cuenta el crecimiento oligárquico. Condiciones iniciales, estas son tablas, el caso estándar es la formación de Júpiter y toman la posición actual de Júpiter, 5,2 unidades astronómicas. En el modelo es estándar, hacen varios modelos, pero en el que llaman como nominal, toman un tamaño planetesimal grande. Esta es la densidad superficial de planetesimales, 10 gramos por centímetro cuadrado, es lo mismo que usamos acá para estimar la masa de radiación. Bueno, con condiciones de borde y todas estas J son distintas simulaciones. J por Júpiter. J1 es el caso nominal. Y este es ese caso nominal. Vamos a analizarlo porque es importante. Esta gráfica lo que está mostrando es el crecimiento de un planeta. Y se distinguen, hay tres curvas, ¿sí? La MZ, Z corresponde a metales, ¿sí? Esta es la masa del núcleo, es la masa de elementos pesados. MXY es la masa de hidrógeno y helio, o sea, la masa de la envoltura gaseosa. Y la masa total del planeta es la suma de estas dos. ¿Tá? Entonces ven que primero, inicialmente, tenemos un embrión que va creciendo rápidamente, bastante rápido. La masa de la envoltura es casi despreciable en ese momento. Crece hasta que alcanza esta masa de estación, hasta que vacía su zona de alimentación, más o menos en 10 masas terrestres en este modelo. Y a partir de allí
el crecimiento de sólidos es muy lento, porque, bueno, por la razón de la masa de dilatación, en principio no debería haber más planetesimales, pero ¿qué ocurre? Como hay cierta atmósfera que se está enfriando, eso permite que se agrede más gas, o sea que la masa total del planeta aumenta un poquito, eso hace que esta zona de alimentación se ensanche un poquito y vayan entrando lentamente planetesimales nuevos a la zona de alimentación, porque la zona de alimentación se va aumentando. Por eso es que la agresión de sólidos continúa, pero a un ritmo mucho más lento, que es esta fase larga que se llama fase 2. ¿Sí? O sea, la fase 1 en polar es el crecimiento básicamente hasta llegar a la masa de dilatación. Después hay una fase 2 muy larga donde se acreta poca cantidad de sólidos, muy poquito, capaz que una masa terrestre. Y después hay otro cambio en el comportamiento que tiene que ver con este concepto de la masa crítica que venimos hablando, que acá gráficamente se ve cuando la masa del núcleo iguala a la masa de la envoltura. ¿Está? Ahí notan, en verdad ya venía creciendo más rápido la masa de la envoltura, pero es así como se define el fin de la fase 2, cuando se alcanza esa masa de cruce. Masa de cruce. Es cuando la masa de la envoltura iguala a la masa del core. Y está relacionado con el concepto estático de masa crítica, ¿no? Mucha gente lo usa intercambiado, ¿no? Como sinónimo para lo que parece cuando se alcanza la masa crítica. Y es una sutileza en realidad, porque la masa crítica es un concepto estático, o sea que cuando estoy haciendo evolución temporal no se aplica en realidad. Pero están relacionados, ¿sí? La masa crítica tenía que ver cuando la envoltura era casi la masa del core y por eso dejaba de haber equilibrio estático en el caso estático. Bien. Después de que se alcanza esta masa de cruce, fue lo que expliqué al principio de la clase, la autogravedad de la envoltura es muy importante, la envoltura empieza a contraerse rápidamente y eso desata un proceso de retroalimentación positiva, porque la envoltura tiene cada vez más masa, la autogravedad es cada vez más importante, se contrae más y se aprieta más, y por eso la masa de la envoltura crece rapidísimo. Un problema entonces en las simulaciones de Polar es en un momento las simulaciones se cortan, hay variedades numéricas, esto sigue pasando. Entonces un problema es cómo determinar la masa final del envoltura. ¿Sí? Ahí hay que tener en cuenta ese efecto que mencioné antes, que la envoltura se empieza a desacoplar del disco y ahí cambia también la tasa de reacción de gas. Pero todo eso son cosas que se están modelando hoy en día. Ya expliqué la fase, me parece, a ver si hay algo que me voy a decir. Sí, hay veces hay confusión, hay gente que sigue diciendo que la parte del runaway, se llama runaway del gas, crecimiento en fuga de la envoltura, es esta parte, esta fase 3 de Polar, se llama así, de crecimiento en fuga de la envoltura. Hay gente que erróneamente sigue diciendo que ahí no hay equilibrio hidrostático, no es cierto, porque estos puntos se pudieron calcular resolviendo la ecuación de equilibrio hidrostático. ¿Está? Ahí sí hay equilibrio hidrostático, pero cambió el régimen de acreción de gas. Y bueno, la formación en este modelo era de, como vieron, de 8. La escala de tiempo de formación, como después de que se alcanza la masa de cruce, muy rápidamente se llega a masas altas, se habla de escala de tiempo de formación hasta la masa de cruce. Más o menos el tiempo que lleva a llegar a la masa de cruce va a ser el tiempo que demoramos en formar un planeta gigante, ¿sí? Porque el resto pasa así. O sea que también el tiempo de cruce es equivalente a hablar de tiempo de formación de un planeta gigante. ¿Qué más? Algo interesante que hay que ver es, en ese modelo, en el modelo estándar, se asumió una cierta densidad superficial inicial de planetesimales. Y de hecho la escala de tiempo de formación depende muchísimo de ese valor. ¿Está? Es muy sensible a la cantidad de planetesimales que hay inicialmente
con las que está embebida el embrión inicialmente. En el modelo estándar asumía 10 gramos por centímetro cuadrado. Si en vez de 10 lo disminuyo a 7,5, la escala de tiempo de formación, en vez de ser 8 millones de años, pasa a ser 35 millones de años. ¿Está? Es muy sensible a esa cantidad. Y es una de las cosas por las cuales se habla de que en los modelos estándar de formación la escala de tiempo de formación es muy grande porque hay que apelar a varias veces la nebulosa de masa mínima en cuanto a densidad superficial de planetesimales inicial para poder formar el planeta gigante en una escala de tiempo donde los discos viven. En la época de Pollack se pensaba que vivían hasta 10 millones de años. Hoy en día, con observaciones más precisas que tenemos, se ve que en realidad son un poquito menos. La escala de tiempo característica son 3 millones de años. Entonces, ahí podemos tener problemas en que no nos dé el tiempo para formar un planeta gigante, ¿sí? Por más que el modelo de Pollack realmente incluyó un montón de efectos físicos, por eso fueron los primeros que lo hicieron y por eso es el trabajo pilar de formación de planetas gigantes. Obviamente siempre hay mejoras para hacer los modelos. En ese momento, como dije, no se incluyó el crecimiento oligárquico. Eso, gente de La Plata ha trabajado mucho en eso, Andrea Fortier, Octavio Vilera también. Donde incluye el crecimiento oligárquico, que se acuerdan es ese efecto de que el embrión excita a los planetesimales, entonces en realidad el crecimiento del núcleo se va a enlentecer. O sea que al incluir esto, eso hace que sea más complicado todavía formar un planeta gigante, porque la escala de tiempo va a ser más larga si tengo en cuenta que la tasa de acreción del núcleo va a disminuir. También, bueno, se asume un tamaño fijo de planetesimales, no se tiene en cuenta la evolución del disco de planetesimales. También gente de La Plata trabajaba en esto, Octavio Vilera, fragmentación tener en cuenta la fragmentación de los planetesimales, por ejemplo. En ese momento hicieron formación que se llama in situ, ¿sí? Pusieron al embrión en 5 unidades astronómicas y el embrión no se podía mover en el disco. Sabemos que en realidad, lo vamos a ver en la clase de mañana, los planetas también están migrando en el disco, se mueven. Entonces eso fue incluido después en trabajos posteriores de colaboradores. Se incluía solo un planeta por disco, también esto se ha mejorado, ahora se incluyen varios embriones en un disco. Y como les dije antes, la envoltura se consideraba que estaba hecha por hidrógeno y helio. Y, o sea que no se tenía en cuenta ese efecto de que la composición puede cambiar porque los planetesimales que ingresan pueden vaporizarse y pueden, por ejemplo, liberar vapor de agua que se mezcla con el hidrógeno y helio. Eso cambia el peso molecular de la envoltura y cambia el crecimiento. Eso tampoco se tenía en cuenta y se vio en trabajos posteriores. Y solo para mostrarles, cuando se incluye el crecimiento oligárquico, esta es una gráfica de Fortier del 2013, esta es la tasa de acreción de sólidos incluyendo el crecimiento oligárquico, y la amarilla sería la curva correspondiente a las tasas que usan en Pollack. Ven que la tasa de acreción de sólidos es mucho menor, hay incluso 2 órdenes de magnitud al inicio de la formación. Bueno, entonces, para darles un número, el tiempo de cruce para el caso nominal de Pollack, que llevaba 8 millones de años en el caso de Pollack, si se incluye el crecimiento oligárquico, demoraría 23 millones de años. O sea que ahí estamos en problemas porque el disco seguro se disipó. Por eso todo esto, siempre hay un montón de efectos físicos para incluir y sigue siendo motivo para poder explicar la formación de planetas gigantes. Ese tiempo límite que tenemos por la vida del disco. Y acá un ejemplo de cuando se incluye este enriquecimiento de la envoltura, cuando se incluye la vaporización de elementos pesados. Este es el caso donde se incluye, este es el caso clásico donde la envoltura es solo hecha de hidrógeno y helio. Es una simulación a lo Pollack, ¿sí? En el caso clásico está más o menos un poquito distinto, 8 o 9 millones de años, la escala de tiempo de formación. Si se incluye el enriquecimiento de la envoltura, se puede llegar a 1 con algo millones de años. Puede ser bastante fuerte el efecto. Todas estas cosas cuesta ponerlas todas juntas en un modelo porque entonces los modelos se vuelven computacionalmente pesados y las ecuaciones difíciles de resolver. Pero es importante no olvidarse de distintos aspectos físicos que pueden influenciar el resultado. Capaz que tenemos que ir dejando. ¿O seguimos? ¿Tienen dudas de la parte de Pollack?
Una pregunta, ¿no? Entonces, en el tema de la radiación en el modelo radiativo, ¿qué parte de la luminosidad venía de la tasa de acreción de impactos? Como estábamos en la fase 2, es la parte esa de que ya limpió un poco su zona, es bastante baja, ¿no? Esa tasa de colisiones. El M punto colisión. Claro, la luminosidad va cambiando, claro. La luminosidad dada por los planetesimales, en general se toma esa expresión que vimos de la masa crítica, que es P masa de Bohr por la tasa de acreción sobre el radio del Bohr. Entonces, si la tasa disminuye, sí, la luminosidad proveniente de la acreción de planetesimales disminuye. Eso se tiene en cuenta en los modelos. Claro, sí. Disminuye. Bien. Eso favorece en realidad la acreción de gas. Está bien. Y una cosa que no me quedó claro de la masa crítica en realidad, Sí. que dijiste que la masa crítica iba con la opacidad. Pero la opacidad no es como que cuanto más opacidad haya, te va a como enfriar más el cuerpo porque te impide más radiación, que la radiación llegue a la No, tengo que pensarlo. Cuando aumenta la opacidad es una medida de qué tan rápido se escapa la radiación de la atmósfera. pues. Entonces, cuando más alta la opacidad, más difícil es para la radiación, para los fotones escapar. Entonces el planeta va a quedar más caliente. ¿Sí? Se enfría más lento y por lo tanto la tasa de acreción de gas va a ser menor. Ahí va. O sea, menores opacidades promueven la acreción de gas. Altas opacidades te la lentecen. ¿Sí? Se fue Silvia, no sé qué hacemos. ¿Seguimos? Estoy cansada. Y ahora podemos ir a esta otra visión, otro paradigma dentro del modelo de acreción de núcleo, que es suponer que el tamaño de los sólidos que está acretando el protoplaneta, el tamaño típico no es de kilómetros, no son planetesimales. ¿Sí? Sí, dale. No son planetesimales, sino que son estas partículas más pequeñas de tamaño tipo centimétrico. Es un escenario mucho más reciente, el siglo de Polar que vimos del 96. La idea de la acreción, de formar planetas gigantes acretando pebbles, viene desde hace poquitos años, más o menos del año 2012 fue el primer trabajo donde se vio, con simulaciones hidrodinámicas, se vio que partículas. Esto está mostrando acá hay un protoplaneta, hay un núcleo, un planeta. Y lo rojo es el radio de Hill. Lo rojo está indicando el radio de Hill del planeta. Y a este embrión planetario está embebido en un disco en el cual hay pebbles con distintos números de Stokes. Y lo que vieron en estas simulaciones hidrodinámicas es que partículas con número de Stokes, esta por ejemplo la negra de 0.1, si cuando atraviesan, cuando cruzan al protoplaneta a una distancia menor al radio de Hill, son deflectadas y por lo tanto tienden a ser capturadas, acretadas por el protoplaneta. Y partículas más grandes incluso más. O sea, estos números Stokes entre 0,1 y 1 hacen que la acreción de estas partículas pequeñas por el protoplaneta sea muy eficiente. Esto es una diferencia con los planetesimales. ¿Sí? Los planetesimales, en general, si pasan a esta distancia del planeta, son deflectados gravitatoriamente, pero no van a ser acretados. ¿Sí? La escala tiene que ver con la sección eficaz y con el enfocamiento gravitatorio que hablamos hoy. Para el caso de los planetas es mucho menor. Por lo tanto, ya podemos ver que el planeta va a ser mucho más eficiente crecer acretando pebbles que acretando planetesimales. El proceso de agresión de pebbles involucra varios aspectos, varios que ya vimos. Uno es el crecimiento del polvo para formar esas pebbles, esos objetos centimétricos, ¿sí? de micras a centímetros. Lo vimos ayer, lo mismo que considerar que estas pebbles tienen un movimiento radial en el disco, ¿sí? por la interacción con el gas. Todo esto lo vimos.
O sea, eso significa que el embrión que está creciendo realmente ve un flujo de pebbles, porque por la interacción con el gas, ¿se acuerdan de la barrera del metro? Se están espiralando hacia la estrella. ¿Sí? Después hay que tener en cuenta, poder calcular cómo es la tasa de acreción de esos pebbles sobre el protoplaneta y eventualmente ver un proceso para detener esa acreción de pebbles porque es demasiado eficiente. Todas estas cuentas que ahora no las vamos, no tenemos tiempo, 45 minutos habría que terminar. Es todo siguiendo este trabajo, un solo trabajo de Lambres y Johansen en el 2014. ¿Sí? Es un escenario simplificado en el que se asume que la escala de tiempo de crecimiento de las pebbles, del polvo, se iguala a la tasa del drift. Básicamente queremos ver cómo un objeto acreta cosas chiquitas, como sería ese pobre gato, con que se le pegan todas estas pebbles. Así que nuestro planeta va a ser el gato. Y las pebbles serían ese humoplas. Nada, pero son cuentas, no son difíciles de hacer, lo podemos ver en detalle mañana capaz. No tiene mucho sentido ahora ir sobre ellas. Todo esto es para poder estimar la tasa de presión de pebbles sobre el planeta. ¿Sí? O sea, encontrar una presión así, pero para cuando nuestros sólidos son pebbles. Algo capaz, lo más importante de destacar de este modelo, como se asume, se consideran las pebbles cuya escala de tiempo que están migrando hacia la estrella iguala a la escala de tiempo de crecimiento. Entonces va a haber como un frente en el disco de pebbles que se va formando. Y ese frente, se puede encontrar esta expresión, se va moviendo hacia afuera con el tiempo. Por continuidad es que se leen todas estas cosas, no lo vamos a mirar en detalle ahora, pero si uno hace las cuentas en detalle se encuentra la tasa de acreción de sólidos, o sea, sería el análogo a para pebbles, y ven que depende del número de Stokes, como mencionamos al principio en esta gráfica. Sí. Y ven que entra el radio de Hill del planeta. O sea, partículas con número de Stokes de 0.1, básicamente la sección eficaz de acreción es todo el radio de Hill del planeta, que es enorme. Vg es la velocidad a la distancia del radio de Hill. Entonces, solo para ver qué pasa si hacemos crecer un embrión con acreción de pebbles siguiendo esas tasas que mostré recién, aunque no las derivamos. Si ellos muestran el mismo paper, donde hacen esa derivación, si ponen un planeta a 5 unidades astronómicas, un embrión, que empieza más o menos con la masa de la Luna, en 1 millón de años se alcanzan estas 20 masas terrestres, ¿sí? Que es más o menos parecido a la masa crítica, la masa que va a permitir que se agrete mucho gas, aunque no es lo mismo. Pero en principio, ahora vamos a explicar eso, pero tomen como que el puntito rojo donde es la escala de tiempo de formación que hablábamos acá. Así que la escala de tiempo de formación de un planeta gigante es de poquitos millones de años. Es mucho más eficiente para formar planetas gigantes que con planetesimales. Y depende mucho de la cantidad de pebbles que lo asumen en relación al gas en el disco. Si duplico la cantidad de pebble to gas ratio, es todavía más rápido. ¿Sí? En unos pocos días a las 5 años se podría formar un planeta gigante. Lo cual trae problemas también, porque las observaciones, los planetas gigantes no son los planetas más abundantes. Vimos en la primera clase que creo que la ocurrencia era cerca del 14% de planetas gigantes gaseosos. Así que también hay problemas con este escenario, pero desde el otro punto de vista. En el otro era difícil formar un planeta gigante porque se demora mucho tiempo en llegar a esa masa de luz. Y en este puede ser que se lleve demasiado rápido. Quiero que se vean con esa. Este punto rojo en realidad quiere decir que el planeta llegó a la masa de aislación de pebbles, que es distinta a esta masa de aislación que llevamos acá. ¿Y qué quiere decir esa masa de aislación de pebbles? La idea es la misma en el sentido que cuando el protoplaneta alcanza la masa de aislación de pebbles,
se van a dejar de acretar Pebbles. Pero ¿por qué pasa eso? El argumento es distinto. Acuérdense que el protoplaneta ve un flujo de Pebbles que están cayéndose hacia la estrella y eso es lo que va a ir interceptando y acretando y con eso va creciendo. En un momento dado, cuando tiene una masa suficiente, el protoplaneta perturba al disco y se crea un gradiente de presión en los alrededores del disco. Entonces, en particular, el gradiente de presión que está por fuera del protoplaneta va a hacer que las partículas de polvo ahí se detengan, eso lo vimos, ¿sí? Con el tema que cambia la velocidad tangencial del gas y hace que se acumulen, las partículas de polvo se van a empezar a acumular en ese bump de presión, ¿sí? Entonces, a partir de esa masa, cuando el protoplaneta cae esa masa, las Pebbles quedan todas atrapadas en ese máximo de presión y no puede seguir apretando Pebbles. Y esa se llama la masa de acreción de Pebbles. ¿Qué pasa? Como me preguntaba Bruno recién, si de golpe disminuyo la acreción de sólidos, ¿qué pasa con la envoltura? Tengo mucho menos soporte térmico, o sea que la envoltura va a empezar a contraerse y va a pasar en general lo del runaway de gas. Pero es un concepto distinto, aunque el efecto pueda ser el mismo, no es exactamente igual a la masa crítica. Una pregunta, Sí. pero por el mismo efecto del bump, el gas no queda atrapado también con los Pebbles. Bueno, se puede generar una brecha que también va a empezar a ser una brecha del gas, o sea, cambia también la densidad del gas en la vecindario del planeta. Pero sigue habiendo. Sigue habiendo, pero disminuye, sí. Yo por el runaway, que capaz que no es tan efectivo entonces. Claro, en verdad está bien esa observación. Sí, o sea, si uno tiene en cuenta... El problema es que todavía no hay modelos que hagan todo... Estas simulaciones son hidrodinámicas. Las simulaciones hidrodinámicas son muy costosas computacionalmente y se hacen por pocos periodos orbitales, por pocas... Sí. Entonces todavía no somos capaces de modelar todo junto, la acreción total, la formación completa del planeta en millones de años en simulaciones hidrodinámicas. En general, las simulaciones hidrodinámicas son como fotos, se sacan valores de los cuales se crean prescripciones para poder calcular. Pero tenés razón, en realidad sí, eso tendría que ser tenido en cuenta porque probablemente afecte la cantidad de gas que vaya. Se puede hacer parecido, estoy pensando, se puede hacer parecido a cuando... Es como cuando antes hablé que el planeta empiezas a detach phase, cuando quiere acretar gas y el disco no puede proveerle por su propia viscosidad. Y ahí hay de simulaciones hidrodinámicas tenemos ciertas leyes empíricas que se sacan de esas simulaciones que te dicen cómo tenés que calcular la acreción del gas. O sea que esa sería la manera correcta de ponerlo todo junto. Sin entrar en el problema de tener que hacer todo hidrodinámico. Pero sí, está perfecta esa observación. Este es un trabajo que muestra, para muchas condiciones, es una gráfica bastante complicada. A ver cómo la explicamos. Es el crecimiento de un planeta, pero teniendo en cuenta distintas posiciones iniciales. R0 es el semieje inicial del planeta. Las curvas estas negras son demarcan la posición final del planeta. Este tiempo inicial es el tiempo en el que empieza la simulación. Y la barra de colores indica la masa del planeta al final de la formación, cuando el disco se disipa. Entonces ven que se forman los rojos, son planetas supermasivos. Júpiter, super Júpiter, ¿sí? Esto es por lo que explicábamos antes, la creación de Pebbles es muy eficiente, entonces hay un espacio de parámetros donde habría un montón de Júpiter o incluso planetas más masivos que Júpiter. Esto amarillo también sigue siendo un planeta 200 masas terrestres, es la parte amarilla. Tendría que estar lleno de planetas gigantes. O sea que eso es un problema con el escenario de las Pebbles. Lleno de planetas gigantes, sí, esta es la posición final. Y además dice que... la posición final. La posición final estaba por estas curvas negras, no me acuerdo qué es la blanca. Que también está en UA, una UA. Sí, porque, unidades astronómicas. O sea, todo esto está dentro de 0,1 unidades astronómicas. La posición inicial está
Está re lejos, 35. Y la evolución inicial está re lejos, porque este modelo es un modelo que incluye varias cosas, incluye la migración de los planetas. Los planetas en general empiezan lejos, migran y a la vez van creciendo por corrección de planetas. Y esta cuartelera indica el origen de las playas. Es esa línea, donde se van formando las playas que después se pueden agregar. Es eso que expliqué antes, que se va corriendo hacia afuera. Entonces un problema también con el escenario de corrección de Peebles es que si extrapolamos esto, vemos que en cuanto a tiempo, muy rápidamente, capaz que en 1 millón de años puede pasar que ese frente de formación de Peebles llegue al borde del disco. Y si pasa eso, ya no se forman más Peebles y no hay más nada que esté moviéndose hacia la estrella. O sea que ahí también se terminaría la regresión. Es uno de los problemas que hay. Entonces, ya no hay un problema de escala de tiempo para formar planetas gigantes, como vimos, porque planetas gigantes agregando Peebles se pueden formar muy rápidamente. Una observación es que los discos tienen que ser enormes para poder seguir teniendo esas Peebles. Si no, voy perdiendo las Peebles y nada, se termina, necesito un disco enorme. Si el disco es muy chiquito, esas Peebles rápidamente migraron y me quedo sin material sólido para formar el planeta. La formación de Neptuno no es tan grande, no es tan fácil porque es muy eficiente y se terminan formando rápidamente planetas gigantes. Y la formación de sistemas binarios, que no hablamos de eso, pero una estrella binaria tiende a truncar el disco protoplanetario. Los discos van a ser más chiquitos, entonces dificultaría la formación de planetas por agresión de Peebles. Yo estoy trabajando en esto, un proyecto muy reciente. Entonces, no hay tiempo, pero capaz que una idea es, como decía Silvia al principio, ¿por qué no combinar los dos? ¿Por qué hablar de uno y no el otro? Uno y el otro y no pensar, capaz que en un momento de la formación es importante la regresión de Peebles y capaz en un momento posterior los planetesimales también juegan un rol muy importante. Así que eso también es algo de lo que he participado en algunos trabajos y si mañana tenemos tiempo se lo explico.